Proseguiremos a continuación con la grabación del libro de Satanás y el problema de la maldad, construyendo una teodicea trinitaria y de guerra espiritual, del autor Gregory Anthony Boyd. Boyd. Cuando yo lo compré, la editorial era Vida. La editorial Vida fue la que se encargó de traducir el libro de Satan and the Problem of Evil de InterVarsity Press. Bien, vamos ahora a entrar en el capítulo 1. Recuérdese que se hace la lectura por lo menos hasta la primera sección del capítulo que se esté leyendo, y a partir de allí se han de agregar comentarios a fin de analizar esta obra. Vamos a ver si la grabación realmente me llega a grabar fluido. Siento que lo hace muy despacio. Bueno, el mundo en guerra. Ese es el título del capítulo 1. La cosmovisión bíblica de la guerra y la naciente iglesia. Se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez les hicieron frente, pero no pudieron vencer, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero junto con sus ángeles. Fue arrojado a la tierra. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9. Nadie que no ha oído de lo relacionado con aquel que es llamado Diablo y sus ángeles, y de lo que era antes de convertirse en diablo, y cómo llegó a hacerlo, y cuál fue la causa de la simultánea apostasía de los que son conocidos como sus ángeles, será capaz de determinar el origen del mal. Orígenes, primer principio. Ninguna teodicea que no toma al diablo en consideración por completo será persuasiva. Jeffrey B. Russell, Mefistófeles. La guerra es el padre de todo y el rey de todo. Heráclito. La cosmovisión de la guerra en el Antiguo Testamento. En agudo contraste con el Nuevo Testamento, Satanás juega un papel menor. En el Antiguo Testamento, en cambio, la cosmovisión de la guerra del Antiguo Testamento se expresa en términos del conflicto de Dios con aguas hostiles, con monstruos cósmicos y con otros dioses. Examinaremos estos tres motivos en ese orden. La reprensión de aguas hostiles. Al igual que muchos antiguos vecinos del cercano Oriente, los antiguos judíos creían que la tierra fue fundada sobre el agua y estaba rodeada por ella. Por ejemplo, se ve en el libro de los Salmos, capítulo 104, versículos 2 al 3 y el 5. Leo. Envuelto en un manto de luz, tú extiendes los cielos como una cortina, quien cubre sus cámaras con agua. Haces de las nubes tu carruaje y andas sobre las alas del viento. El versículo 5. Tú estableciste la tierra en sus cimientos seguros, para nunca ser movida. Prosigo con la lectura del libro de Boyd. Y como sucedió en el caso de sus vecinos, los antiguos israelitas describían a menudo esta agua
como una fuerza caótica y hostil. Esta era una de las maneras en que los autores de la antigüedad expresaban la convicción de que había algo que se oponía a Dios y su creación en el ambiente cósmico de la Tierra. El Creador tenía, pues, que luchar para preservar el orden de la creación, en tanto que otras culturas les atribuían a sus dioses principales la preservación del orden en contra de las fuerzas hostiles del caos. Los autores bíblicos siempre reconocían a Jehová como el defensor de la tierra. Es la reprensión de Jehová, no la reprensión de un dios pagano, lo que hace que las aguas hostiles huyan ante el estruendo de su voz a la fuga. El Salmo 104, versículo 7 lo dice. De hecho dice, a tu reprensión ellas huirán, al sonido de tu relámpago ellas estarán alarmadas. Prosigo con el libro. Ciertamente estas aguas hostiles temen a la presencia de Dios. Cita Salmo 77, versículo 16. Ahorita no lo voy a leer ese, voy a seguir con el libro. Más aún, fue el Señor quien estableció un límite de estas aguas hostiles. Pusiste una frontera que ellas no pueden cruzar. De nuevo, el capítulo anterior, Salmo 104, versículo 9. Dice, tú determinaste el límite que no podían traspasar. Nunca ha de volver a cubrir la tierra. Ahora cita a Job 38, versículos 6 al 11. Y Proverbios capítulo 8, versículos 27 al 29. No voy a leer ahorita estos otros libros a fin de hacer la lectura rápida. Y se espera que a la hora de escucharme se pueda también ver esta lectura. Prosigo. Es el Señor y no otro quien derrota a estos enemigos, que los arrolla en el mar con sus caballos de guerra. Cita al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 15. Y quien se sienta en su trono sobre la lluvia. Visita al libro de los Salmos, capítulo 29, versículos 2 al 4 y el 10. En resumen, como John Levenson indica, lo que vemos aquí es que el mar es una fuerza siniestra que, dejada a su voluntad, sumergiría al mundo e impediría la realidad ordenada que llamamos creación. Lo que previene esta espantosa posibilidad es el dominio de Yud Hei Bab Hei, cuya voz y trueno fuerza al mar a permanecer en su lugar. Hoy da su referencia a su primer bibliografía. Los autores bíblicos están por supuesto seguros de que el Señor es capaz de contener y al final derrotar a estas aguas rebeldes, pero no hay ninguna sugerencia aquí de que la guerra de Jehová sea ordenada o no auténtica. Por el contrario, como un número de exegetas ha notado, los autores bíblicos exaltan la soberanía de Dios precisamente porque están seguros de que estas fuerzas embravecidas son enemigos reales, formidables. Referencia 2. Estas dos referencias se basan en Levenson de sus obras, que justamente estudia este tipo de mitología, por cierto, pero estoy citándolo para aquel que quiera leerlo sepa que hay referencias y a dónde refiere voy. Prosigo con la siguiente subsección, y esto tiene que ver con, lo vimos en el estudio del libro de Job. Hay ahora otro monstruo que no es Behemoth. Voy cita a Leviatán y Rahab. Otra manera antigua y común de los israelitas de expresar la guerra del Creador contra las fuerzas contrarias a la creación era describirlo como monstruos cósmicos. Los judíos también en esto mucho en común con la mitología de sus vecinos del cercano Oriente. Los dos monstruos mencionados con más frecuencia en el Antiguo Testamento son el Leviatán y Rahab. Como en la mitología cananea, ellos creían que el Leviatán era una serpiente del mar feroz y tortuosa que rodeaba la tierra. Tenía, según algunos relatos, muchas cabezas. Salmo, capítulo 74, versículo 14. Nuevamente la lectura para aquel que está escuchando.
y podía soltar humo por sus narices y fuego por su boca o bocas. Job capítulo 41 versículos 18 al 21. Los humanos no podían derrotar o controlar a esta bestia porque las armas humanas eran inútiles en contra de esta criatura con semejante poder. Por cierto, este monstruo podía comer hierro como si fuera paja y triturar el bronce como si fuera madera podrida. Se cita para ello el libro de Job, capítulo 41, versículos 26 al 27. Sin embargo, los autores bíblicos estaban seguros de que Leviatán no se podía comparar con Jehová. En el tiempo de la creación y en batallas subsiguientes en contra de los enemigos de Israel, Jehová rompió la cabeza de los monstruos marinos. Dice citando: tú aplastaste las cabezas de Leviatán. Salmo 74, versículos 13 al 14, anticipando la victoria final de Dios mediante la cual toda la creación quedaría libre del mal. Isaías escribe: en aquel día el Señor castigará a Leviatán, la serpiente huidiza, y a Leviatán, la serpiente tortuosa. Con su espada violenta, grande y poderosa, matará al dragón que está en el mar. Isaías capítulo 27, versículo 1. Dada la naturaleza poética, mítica de esta literatura, no debiéramos suponer ninguna contradicción entre la afirmación de que las cabezas de Leviatán fueron aplastadas en el pasado primordial, y la afirmación de que un día Jehová matará a este dragón. Lo que quieren decir esos pasajes es que el Creador ha tenido y continuará teniendo fuerte oposición de parte de fuerzas cósmicas, y que Él ha sido capaz y continuará siendo capaz de contener estas fuerzas y al final derrotarlas. Rahab, o Raab, como se quiera decir. Yo ahorita a la H pues le estoy dando un sonido anglosajón, ¿no? Rahab aparece representada en términos similares. Esta criatura cósmica que habita en las aguas que rodean la tierra amenaza a toda la tierra, pero no puede competir con Jehová. Cuando Jehová expresó su enojo contra el mal, aún Rahab y sus secuaces se postran a sus pies. Cita al libro de Job, capítulo 9, versículo 13. En el pasado primordial, Jehová con su poder agita el mar, con su sabiduría descuartizó a Rahab y con su mano ensartó a la serpiente escurridiza. Cita al libro de Job, capítulo 26, versículos 12 al 13. El salmista también celebró la soberanía de Jehová sobre el mar embravecido, al anunciar que él aplastó a Rahab como un cadáver sobre su brazo poderoso. Dispersaste a tus enemigos. Cita al libro de los Salmos, capítulo 89, versículos 9 al 10. De manera parecida, Isaías se reafirma a sí mismo que Jehová despertará para librar a Israel, recordando que en el pasado primordial él despedazó a Rahab, él traspasó a ese monstruo marino. Cita al libro de Isaías, capítulo 51, versículo 9. A diferencia de las convicciones de la mayoría de las personas contemporáneas occidentales, pero en línea con las suposiciones básicas de los pueblos antiguos y de los grupos primordiales de personas de hoy, los autores del Antiguo Testamento no establecieron una aguda distinción entre las realidades espirituales y físicas, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Estaban entrelazados. De ahí que los autores bíblicos ven con frecuencia batallas entre naciones como participando en la batalla continua de Dios con las fuerzas cósmicas. Por ejemplo, el carácter malvado y el poder amenazador de Rahab en un nivel cósmico era entendido para ser revelado y canalizado por medio del carácter malvado y el poder amenazador de Egipto. Cita Boyd a los libros. Primero, al libro de los Salmos, capítulo 87, versículos 9. Todo esto al final de justificar eso de Egipto y Rahab. A Isaías capítulo 30 versículo 7, con paralelo a Jeremías capítulo 51 versículo 34 y al libro de Ezequiel capítulo 29 versículo 3 y 32 versículo 2. Por esta razón, la derrota por Israel de un oponente era a veces interpretado como si el Señor hubiera derrotado de nuevo a las fuerzas cósmicas del caos. Cita a Isaías capítulo 17 versículos 12 al 14. Cuando Jehová liberó a los hijos de Israel de Egipto, por ejemplo, esto fue considerado como su victoria sobre las aguas enfurecidas. Cita al libro de Habacuc capítulo 3 versículos 12 al 13. Nahum capítulo 1 versículo 4. En referencia 4.
y cuando más tarde salvó a Israel partiendo las aguas del Mar Rojo, esto fue visto como una nueva aplicación de la victoria de Jehová sobre Rahab. Cita al libro de Salmos capítulo 77 versículo 16 y al libro de Isaías capítulo 51 versículos 9 al 10, referencia 5. A la inversa, la derrota de Israel por un enemigo podía describirse como que era devorado por la poderosa serpiente del mar. Cita al libro de Jeremías capítulo 51 versículo 34 con paralelo al versículo 55. De igual manera, David identifica a los enemigos que se le oponen con las fuerzas que se han opuesto a Dios desde el comienzo de la creación. Cita al libro de los Salmos capítulo 93 versículos 3 al 4. Más aún, cuando la vida de David estaba amenazada, le pidió al Señor que recreara a favor de él su victoria primordial sobre las fuerzas cósmicas siniestras. Y cita diciendo la invocación de David, en que él invocó a Jehová para que los librara y dice aquí, ya citando a David, justamente lo que dice: de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente, no permitas que me trague el abismo, ni que el foso cierre sus fauces sobre mí. Cita al libro de los Salmos, capítulo 69, versículos 14 al 15. De nuevo él pregunta: extiende tus manos desde las alturas y sálvame de las aguas tumultuosas, del poder de gente extraña. Capítulo 144, versículo 7. Como antes, los autores bíblicos estaban seguros de la suprema soberanía del Señor sobre su cosmos y también sobre enemigos en la tierra. Pero los autores bíblicos también suponen que el Señor, no obstante, entró en una batalla auténtica en contra de sus enemigos, de la misma forma que suponían que ellos debían de entrar en auténtica batalla en contra de los suyos, la batalla entre los dioses. Más allá de las aguas, monstruos cósmicos, los autores del Antiguo Testamento también suponían la existencia de multitud de otros poderosos seres celestiales, llamados dioses. Los hijos de Dios, o menos frecuentemente, ángeles, referencia 6. Juntos formaban un consejo celestial, en el que tomaban las decisiones que afectaban a los seres humanos. Esto se ve, citando Boyd, en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 20, en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 1, y en el libro de los Salmos, capítulo 82, versículo 1, y el 89, versículo 7. Se suponía que ellos llevaban a cabo la voluntad de Dios y que luchaban a su favor. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 23 al 24, y también Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, y el capítulo 6, versículos 16 al 17, el libro de los Salmos, 34, versículo 7, capítulo de 68, versículo 17, capítulo 82, versículos 1 al 8, capítulo 103, versículo 20, Daniel, capítulo 7, versículo 10, como justificación de que debían de luchar a favor de Dios. Para nuestros propósitos, el aspecto más significativo de estos dioses, sin embargo, es que eran considerados agentes personales que ejercían una importante influencia en el flujo de la historia y que no llevaban a cabo necesariamente la voluntad de Jehová. Debido a que eran agentes personales, ellos podían escoger el oponerse a la voluntad de Dios, y que a veces lo hicieron. Por ejemplo, en oposición a la voluntad de Dios, algunos de estos hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas y engendraron gigantes híbridos de los días antes del diluvio. Esto Boyd lo hace citando de manera a la mitología del libro de Génesis en su capítulo 6, versículos 1 al 4. Cito al rato por qué ese tipo de interpretación, y no de manera directa como ahorita lo está haciendo Boyd, y también citaré por qué Boyd lo está haciendo aquí de manera directa. Si se quiere tomar que realmente hubo esto, está bien, y está la referencia 7, justamente. Yo no voy a competir el contraargumento y solamente citaré el por qué tal vez incluso Boyd debió de haber cambiado de manera de pensar. Ahorita lo pasaré. Sigo. El autor o autores de Génesis nos aportan este relato en parte para explicar que el Señor decidió comenzar de nuevo con la raza humana en este momento. De igual forma, un príncipe de Persia
se opuso a la voluntad de Dios al demorar su respuesta a una de las oraciones de Daniel. Según el libro de Daniel, en el capítulo 10, esto es citado. El Señor tuvo que enviar otro ángel poderoso para luchar contra el príncipe de Persia. Bueno, contra este príncipe, a fin de lograr que llegara el mensaje. A lo largo de líneas similares, un dios nacional llamado Quemos fue aparentemente capaz de poner en fuga a Israel, favoreciendo así a los moabitas cuando el rey de Moab sacrificó sobre la muralla pues a su hijo, ¿no? Esto se cita de Segunda de Reyes, capítulo 3, versículos 21 al 27, y Boyd aporta la referencia 8 para ello. Es más, se puede mostrar que todos los dioses de las naciones fueron originalmente siervos de Dios nombrados para cuidar de algunas naciones en particular, pero en vez de usar sus posiciones para llevar las naciones a Jehová, se hicieron a sí mismo el objeto de la lealtad de las naciones. Referencia 9. Quizá el pasaje más revelador que refleja tanto la naturaleza personal de estos seres como la importancia de su influencia sobre lo que sucede en la tierra está en el Salmo capítulo 82. Boyd cita este Salmo 82. Él da su propia, invoca su propia traducción. Sin embargo, por ejemplo, cuando yo leí el Salmo 104, yo cité una Biblia que se llama Biblia Kadosh Israelita Mesiánica. No quiere decir tal vez ni siquiera que sea lo más adecuado probablemente al texto del Ingradense del Tanaj, pero pues está bien, ¿no? O sea, y es una versión israelita mesiánica, o sea, es válido. Y en ese sentido podemos leer como lo que Boyd cita directamente ahorita de la página 34 del libro, o citar aquí primero la lectura de los versículos 1 al 4 del capítulo 82 de Salmos y leer. Aquí dice, sí, es un canto de Asaf, ¿no? Elohim se levanta en la asamblea de él, allí en medio de ellos. Él juzgará a los dioses. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente, mostrando su favor a los pecadores? Impartan justicia al pobre y al huérfano. Honren los derechos del pobre y del menesteroso. Rescaten al necesitado y liberen al pobre de la mano de los pecadores. Después Boyd cita la lectura de los versículos 6 al 8. Lo leeré de la versión Kadosh. Mi decreto es: ustedes son Elohim, dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes, pero morirán como mortales, caerán como cualquier príncipe. Y ahí termina en el versículos. Aquí en la Biblia Kadosh lo termina en el 7. En el texto de Boyd dice que termina en el 8. Sin embargo, pues termina en el 7, porque por ejemplo el 8 de aquí dice: levántate, oh Elohim, y juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Bien, Boyd dice: este pasaje describe una conversación que tuvo lugar en el Consejo Celestial. A estos dioses, quizá dioses nacionales, les habían dado deberes de llevar a cabo entre los humanos, a ayudar a administrar justicia, defender a los débiles y ayudar a los pobres. Pero en vez de eso, algunos de estos dioses se habían rebelado y habían decidido servir a los impíos. En consecuencia, Jehová los amenazó con la misma suerte que los mortales caídos y los príncipes terrenales. Aunque ellos eran verdaderos dioses, si no se conformaban a la voluntad de Dios, ellos morirían como los mortales a los que esperaba
que protegieran. Referencia 10. Lo que quiere decir aquí es que los autores del Antiguo Testamento no suponían que las cosas sucedían siempre como Dios planeaba en la esfera celestial, como tampoco cuando planeaba para la tierra. Si bien el Señor siempre al final lleva a cabo su voluntad general, hay con frecuencia una oposición importante a lo largo del camino. Su soberanía, en otras palabras, es una soberanía que tiene que ser defendida. Aquí termina la sección y se prosigue con comentarios. Bien, vamos a pasar ya a comentarios de lo que leímos del libro de Job en cuanto a la cosmovisión del Antiguo Testamento que nos viene a aportar. Viene aquí a dar un parteaguas acerca de este tipo de apreciaciones que incluso pueden diferir un tanto cuanto de algunos traductores bíblicos. Por ejemplo, en el caso de de Esteban Bot, en el libro de Descubre la Biblia 2 de Sociedades Bíblicas Unidas, con el autor, realmente editor, S. Decio Sánchez. Esteban Bot, él hace un texto propio para los pastores y tiene que defender una ideología propia que ha venido siendo arrastrada por siglos. El problema aquí es que cuando vienen los investigadores bíblicos y comienzan a hacer la investigación para luego, ya entre ellos, con la crítica y discusión, decirle a las traducciones bíblicas: mira, este es el nuevo texto crítico del Nuevo Testamento, este es el nuevo texto crítico del Códice Leningradense para el Antiguo Testamento o para la Biblia hebrea, y sobre este comienza a hacer tu traducción. Valga, Esteban Bot está en Sociedades Bíblicas Unidas. De hecho, aquí nos aporta mucha riqueza literaria sobre cómo vino siendo de redactar las escrituras y que él también tiene que investigar, pero al fin y al cabo, todo traductor de la Biblia tiene que ser también afín a su subjetividad, y dentro de su subjetividad está su teología y su ideología de ser humano. Voz. Aún así, sí nos dice que hay contacto. En la página 285, voy a leer rápido. Desde hace varias décadas los eruditos han encontrado varios puntos de contacto entre el relato de Génesis 1.1 hasta el 2.3, refiriéndose aquí al Enuma Elish. Pero no solamente está el Enuma Elish, está también el Gilgamesh, y más adelante estará el Sigurat, llamado Esida. En este sentido, hay contacto cultural, de cosmogonía y cosmología precientífica del hombre bíblico con el hombre del Medio Oriente, del cercano Oriente, creo que lo dice así Boyd. Sí, o sea, está eso. ¿Y por qué ahorita estoy hablando de eso como comentario? Porque Boyd habla acerca de que Dios tiene que castigar a sus hijos o a los dioses que vienen a acostarse con las mujeres. Pero nota, esto es parte del contacto de las cosmogonías. Luego, Enuma Elish es un mito, Gilgamesh es un mito, el Sigurat es mito. Son mitos. ¿Qué es lo que hace finalmente el hebreo? Sí. Y aquí lo dice Bot. En conclusión, la comparación entre ambos relatos para descubrir paralelos es interpretar mejor el relato bíblico. No solamente con el Enuma Elish y Génesis, sino con los otros. Perdón, es que me leí el relato bíblico. Es necesaria y aconsejable, ya que dichos esfuerzos produce un mejor entendimiento del contexto del cual surge Génesis. Es innegable, Génesis se alimenta de los mitos que hay a su alrededor.
aquí en ese sentido también es muy de peso que sociedades bíblicas por la tinta de Bot